matrimonio y se querían mucho. Vivían en el campo y ella siempre le decía que quería un gatico. Pero él le decía que qué pereza un gatico. Todos los domingos bajaba a misa. Y después se encontró en el camino un gatico y no entró a misa, cogió el gatico negro y lo llevó para la casa. El gato negrito era así, cuidadosito, pequeñito, muy lindo. El hombre, cuando lo vio, lo ató a una cabuya y lo fue llevando para su casa. Cuando llegó donde la esposa, ella se puso feliz. ¡Me trajiste el gatico! ¡Ay, si me quieres mucho! Nuestro amor es un amor verdadero. Cogió el gatico, le hizo su camita, lo cuidó, lo trató. Y el hombre todos los días se iba a la huerta a trabajar. Pero el gatico no comía en la casa, pero se iba derechito hasta el campo y allá empezaba a ñar, ña, 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 ña. Y el hombre llegó donde la esposa y le dijo: mija, cuénteme, ¿usted es que no le da de comer a ese gato? Ese gato todos los días me molesta y me molesta. Dele de comer. ¿O para qué me lo pidió? ¡Qué cosita con usted! ¡Ay, mijo! Yo a usted siempre le doy. Al gatico siempre le pongo su platico con la sopa. Pero él no quiere comer, Yo no sé, pero lo que es usted tiene que darle de comer a ese animal. Y si no, me voy de la casa. Y así fue pasando los días y los días y los días. Y el gatico no comía. Entonces ella y él comenzaron a pelearse y a pelearse y a pelearse de tal forma que el esposo se fue de la casa. Cogió su maleta y empezó a caminar y caminar. Y se fue lejos, muy lejos. Y ya estaba llegando la noche. Entonces se encontró una cueva gigante y allí se metió. Y en esa cuevita estaba calorosito, muy triste porque había peleado con su esposa. Y en ese momento empiezan rayos, relámpagos, golpes y a caer ¡tas! Tauretes, ¡tas! Tauretes, ¡tas! 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 Y a él le fue dando ese pánico y ese miedo del lugar tan oscuro y tan peligroso en el que estaba. Y cuando se escuchó el mayor relámpago, ¡tas! Cayó el diablo, Satanás. Y allá, al otro lado, otro diablo y otro diablo y otro y otro y otro. Y se fueron acomodando en las sillas. Y cayó el gato, ¡tas! Y el hombre ahí escondidito en la cueva para que no lo vieran, ocupadito solo de escuchar lo que pasaba. Y don Demonio dijo: bueno, vamos a ver qué pasó hoy. Cuénteme usted, diablo, ¿qué hizo? Ah, señor, yo hice pelear unos amigos. Eso no es nada. Cuénteme usted. No, señor, yo hice pelear unas vecinas. Ah, eso no me sirve. Y usted, cuénteme, ¿qué hizo? ¡Ja! Yo puse a chismosear dos viejas y armaron unos chismes deliciosos. Eso no me sirve. Gato, usted, cuente. Yo hice pelear una pareja que se querían y se amaban de una manera espectacular. Eso sí me gusta, gato. Así es que se hace. ¿Cómo hizo? No, yo me hice el que no comía, el que no comía, el que no comía. Y ellos peleaban y peleaban y peleaban y peleaban y peleaban y peleaban hasta que se fueron, se separaron. Eso está muy bien, gato. Váyase.
siga trabajando, que eso es lo que tiene que hacer, separar los matrimonios, separar las parejas, gato. Y el gato se fue para la casa. El hombre inmediatamente pasó el susto, arrancó para la iglesia y le dijo, ay, padre, padre, el diablo. Y le contó esto y esto y esto y esto. Entonces el padre le dijo, sí, mijito, eso es el diablo que los quiere a ustedes separar. Pero vaya, si su esposa se hace la remisa, usted le busca. Y así hizo, se confesó antes. Y empezó a hablarle a la esposa y a hablarle y a conquistarla. Y la esposa lo perdonó. Pero el padre le había dicho, coja este cordón de San Antonio, mijo, y amarre ese gato. Entonces lo que él hizo fue que alrededor del plato donde comía el gatico, puso el cordón de San Antonio. Y cuando el gatico ¡fum!, se puso a comer, ¡ja!, jaló. Y ahí quedó amarrado el gato y empezó a tirar para allá y a tirar para allá como si eso se estuviera matando. Y de repente se volvió en un perro gigante. Y después se volvió en un toro y le salían chispas por los ojos. Así que este hombre y esta mujer, cogiditos de la mano, salieron corriendo para que el diablo no volviera a tocar con ellos. Liliana, gracias. Dice que es una cuentera empírica. ¿Cómo nace ese espíritu de cuentería? Bueno, no, de alguna manera hace como unos 15 años yo empecé a estudiar teatro. A mí me gustaba mucho ir a teatro a todas partes. Bueno, y entré a estudiar a una academia, hice teatro algunos años, monté un grupo de teatro, trabajé con ellos y algún día me dijeron, hay un concurso de cuentería. Yo no tenía idea que era eso, pero me dijeron, no me preocupe, lo único que tiene que saber es hablar y que no le dé miedo al público. Y de eso como que no tenía mucho, ya lo había botado con el teatro y empecé en el concurso, concursé, llegué como hasta la semifinal, pero cambié el cuento como a última hora, entonces no pegó. ¿Cierto? Y ahí empecé a incursionar, a meterme más, a leer, a investigar, a escuchar. Bueno, también lo de empírico, te cuento, es que mi mamá es muy conversadora. Mi mamá se sienta y la gente la escucha con un gusto y con un placer. Entonces eso como que se pega, eso es hereditario. Ah, sí. Y ahí fui como ejercitándolo, porque es de práctica, es de ejercicio, es de también hacerlo frente al público, de hacerlo con otros, ¿cierto? Entonces ahí pues se ha ido como avanzando, trabajé con una corporación, fui socia, trabajé en la parte administrativa de una corporación que trabaja con la cuentería y hace 3 años yo dije, no, pues hagámosle sola, ¿cierto? Vámonos a ver cómo nos va. Has hecho de todo definitivamente. Ah, claro, me gusta mucho el quehacer artístico. Hay una cosa que admiro mucho de la cuentería y pues obviamente está muy ligado al teatro, es que son muy expresivos. Ella hablaba así del gato chiquitico y de pronto grande, o sea, son muy expresivos. A mí eso me encanta. ¿Qué parte, o sea, qué tipo de cuentos te gusta a ti contar más? Pues he trabajado mucho cuentos. A ver, lo que más me gusta, debe ser porque soy muy montañera, los cuentos paisas, ¿cierto? Entonces, casi todo me voy al testamento paisa o averiguo porque mi familia, pues mis ancestros tienen que ver con el monte y con las cosas que les ha pasado. En ese particular, pues lo he fortalecido bastante. Pero también he llegado mucho a la literatura, por ejemplo, Gabriel García Márquez me gusta bastante, Germán Castro Caicedo también. Y he trabajado, tengo algunos montajes, pues, por ejemplo, de pura literatura, como es uno que llama Cuentos de Amor y otras cosas sin importancia, que se basa en 4 historias de amor, netamente literatura. Bueno, ¿y a ti qué te gusta más? ¿Contar un cuento que tú te hayas inventado o interpretar una historia como nos estabas hablando de las de Gabriel García Márquez y eso? A ver, yo creo que eso, el cuento se va intronizando. Vos al principio lees este libro, este cuento y como que no pega. Pasan los días y de repente él te va pidiendo.
Y asimismo, pues hay anécdotas, hay cosas, es decir, contar cuentos para todos los que están también al otro lado de la cámara es muy fácil, porque alguna vez nos hemos caído, alguna vez nos hemos aporreado, ¿cierto? Sí, eso no que está mal, por favor. La vena artística, la parte histriónica tiene que existir porque Eso nace. tú mismo lo decías, tu mamá habla y todo el mundo es muy pendiente de lo que dice tu mamá, debe ser porque es muy gestual y todo, pero si llega una persona a contarte, imagínate que me pasó esto, o sea, yo pienso que hay una familia que se quería mucho. sí, yo pienso que esa, lo que yo te decía, esa parte corporal, esa expresión y todo eso tiene mucho que ver para cautivar a la gente. Claro, por un lado, pero por otro lado les decía, la academia, ¿cierto? La academia y la práctica, porque en la medida en que vos vas avanzando un pasito, otro pasito y le vas dando y vas haciendo, entonces vamos creciendo escénicamente o artísticamente. También, pues, es decir, pueden haber muchos cuentos desde, como les decía ahorita, desde las anécdotas o una crónica o algo que yo vi en el periódico y me llamó mucho la atención, ¿cierto? Pero si yo no lo practico, si yo no lo ejercito, si yo no lo doy al otro, entonces al principio puede ser duro. Es decir, de hecho, muchachas, yo era una mujer introvertida, porque les cuento mi anécdota. Yo, de unos 12 o 15 años, yo sí era más o menos como soy ahorita, pues, en esa época, ¿cierto? Pero una niña gordita, una niña 4 ojos, porque ahorita no estoy viendo como mucho, una niña 4 ojos. Una niña con el pelo así como de escoba, ¿cierto? Entonces yo era una muchachita muy fea para mi gusto, ¿cierto? Era muy fea. Entonces un día, pues ejercitando en el teatro, el teatro me ayudó bastante a dejar la timidez, a dejar como esas cosas y a saber que si yo me paraba frente al otro era más lo que había dentro, ese espíritu, esa energía. Y fue saliendo. Y ya, yo, por ejemplo, tengo la misma pinta, pero ya soy troza mamacita y las gafas me las mandaron a enmarcar.